Bien, entonces vamos a hablar acerca de las conexiones que vamos a tener en un motor trifásico de 6 bornes. Ya lo vamos a arrancar en conexión estrella y en conexión triángulo. Esta configuración lo vamos a hacer en la misma caja de bornes del motor. Bien, entonces esta es la configuración. Ya tenemos esta bobina U1, U2, B1, B2, BW1 y BW2. ¿Ok? Entonces, para hacer la conexión estrella, ¿ya? Yo tengo que unir esos extremos de acá. U2, el B2 y el BW2. ¿Ya? Ahora, para hacer la conexión triángulo, ¿no? Yo tengo que unir el U2 con el B1, el B2 con el BW1 y el BW2 cierro circuito con el U1. ¿Ok? Entonces, dentro de la caja de bornes, ya yo voy a disponer mediante estas láminas, ya que vienen incorporadas en la caja de bornes, ya, de esta forma, ya. Eso tiene un porqué, ya. Eso tiene un porqué. Coloco así de esta manera la caja de bornes del motor, ya. Listo. Bien. Ok. Entonces, si vamos acá. Bien, entonces la disposición de las bobinas en caja de bornes del motor, ya lo vamos a eh, encontrar de esta manera, ¿no? Esta es la denominación moderna, justo lo que les acabo de mencionar acá en esta diapositiva. Ya, U1, B1, BW1, U2, B2 y BW2. ¿Ya? Fíjense acá. Esta es la denominación moderna. Y antes, la denominación antigua, como se mencionaba, ¿no? Este era el VW, ¿no? Y era el famoso ZXY, pues, ¿no? O el XYZ, ¿ya? Entonces, em, muy importante a considerar esto, estimados, ¿ya? Fíjense cómo, ¿ya? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Yo voy a dibujar lo que es una bobina, ¿ya? Esta es la bobina de un motor, ¿no? Este es el U1 y este es el U2, ¿ok? Este es el U2. Bien, entonces, la bobina empieza de esta manera. Tiene lo que es un inicio y tiene lo que es un fin, ¿ya? Empieza con U1 y termina en U2, ¿ok? Entonces, ¿qué me quiere decir acá esto? Que como empieza en un inicio, quiere decir de que la bobina empieza con un principio y termina en un fin. Principio de bobina, U1, y fin de bobina, U2. ¿Ok? Listo. Entonces, también lo vamos a encontrar de esta manera. En el W, desde el B1 hasta el B2. Lo vamos a encontrar así. Yo les pregunto, ¿cómo se llama esta parte de acá? Este extremo. Inicio de bobina. Inicio o principio de la bobina. ¿Cómo se llama esto? Final de la bobina. Final de la bobina. ¿Ok? Final de la bobina. Es muy importante tener en cuenta cómo empieza y cómo termina una bobina dentro del motor. ¿Ok? También se replica para lo que es el W1 también, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo, no?
si tengo el W1 hasta el W2, yo tengo lo que es el principio de bobina y el fin de la bobina. ¿Ok? Listo. Entonces, yo de esa manera voy a disponer, voy a tener el criterio, ¿no? De cómo poder disponer mejor mis bobinas, conexionar bien mis bobinas del motor, ¿ya? Bajo este principio, ¿ya? Bajo este fundamento de acá. Cómo empieza y cómo termina la bobina, ¿ya? Entonces, cómo empieza va a ir acompañada del 1 y cómo termina va a ir acompañada del número 2. Antes, a los motores, ya, bueno, como indica acá, ¿no? Yo tenía lo que es un grupo de bobinas acá y como yo le llamaba, ¿no? Entonces, tengo acá un grupo acá. A ver, esa acá es una bobina, otra y otra acá. Entonces, a esto lo voy a llamar el U, el B y el W. Este es el X, este es el Y y este es el Z. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que el U, ¿qué cosa es esto de acá, estimados? ¿Qué viene a ser acá, esta parte de acá? El U. Principio de bobina. Y el X, Final de bobina. final de la bobina. Entonces también se replica acá, bajo esta nomenclatura, obviamente, ¿no? W, X y Z. ¿Ok? Principio y fin. Principio y fin. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ¿no? En conexión estrella, yo voy a disponer todo lo que son con denominación 2, ¿no? O el X y Z lo voy a puentear acá. En la caja de bornes lo voy a puentear. Un cablecito o dispongo de láminas que ya vienen incorporadas en la caja de bornes del motor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tengo acá? Fíjese acá, yo para hacer la conexión estrella, tengo que puentear acá. Eso ya está claro. Ahora, ¿por qué en la caja de bornes yo tengo que puentear así de esta manera? ¿Por qué? Ah, por esto de acá. A ver, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a borrar esto. Muy bien. Supongamos que yo tengo lo que es una caja de bornes. Tengo 6 bornes, ¿ok? Una caja de bornes normal, común y corriente, ¿ok? Ahora, yo por el otro lado tengo mi bobina acá, mis 3 grupos de bobina. Ok, entonces vamos a llamarle, este es el U, este es el B y este es el W. Este es el X, este es el Y y este es el Z. Muy bien, entonces cada bobina tiene su principio y su fin, entonces tiene sus extremos. Entonces, para cada extremo yo le voy a colocar, para cada extremo va a tener lo que es el U y este va a ser el X. ¿Ok? De acá, del B y el Y le corresponde un terminal correspondiente. Este es el B y este es el Y. Luego, este es el W y el Z con su bornera correspondiente. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a colocarlo bonito. Ya.
Estos son los pernos, ¿no? Para que pueda sujetarse bien el conexionado. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo ya tengo claro que para hacer la conexión estrella tengo que puentear los 3 puntos, X y Z. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero conexionar en triángulo? Entonces, yo tengo que hacer este arreglo, ¿verdad? Tengo que hacer este arreglo. Entonces, fíjense acá. Yo tengo que unir el X con el B, ¿ok? Yo tengo que unir el Y con el W y después tengo que cerrar el U con el Z. Listo. Entonces, mi caja de bornes está dispuesta así de esta manera. Ahora, tengo que hacer este arreglo, este conexionado y llevarlo a la caja de bornes. Ahora, vamos a basarnos en esta conexión. El X tiene que ir al B. Ok. Entonces, eh, pongo un cable y lo llevo hasta el B. Luego, el Y lo llevo hasta el W. Otro cable acá. Listo. Ahora, el U lo tengo que llevar hacia el Z acá. La pregunta es, estimados, ¿ustedes creen que está bien esta conexión? Nosotros ya hemos conectado en conexión triángulo. Ya, está perfecto, está bien. Pero en un trabajo real, ¿está bien que nosotros conectemos de esta manera? Un cable acá en diagonal, otro cable acá en diagonal y otro cable acá que se cruza por acá, entre los cables. ¿Creen que estaría bien? No, creo que toca cambiar los cables de bornera para cuando conectemos esté en la posición que... Triángulo. Sí, pero yo te pregunto, ¿está bien disponer de esta manera el cable encima del otro o de repente como que casi juntándose al punto de conexión? ¿Estaría bien? No, profe, No, tendría que pero nos ordenar falta los ordenar. cables. Claro, claro que sí. O sea, esto estaría mal. Esto es muy engorroso. Eso está muy mal la conexión. ¿Ya? Entonces, les pongo este ejemplo ¿por qué? Del por qué se dispone ahora de esta manera la conexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se construye el tema de motores eléctricos, la caja saliente de los bornes del motor tiene que ir dispuesto de esta manera. ¿Ok? O sea, el U1, B1, el W1 puenteado de frente acá, de esta manera. Díganme ustedes, ¿está más ordenado? ¿Sí o no? Sí. Sí, Entonces, profesor. vamos a dibujar otra vez, nuestra caja de bornes. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Como me dice la denominación moderna, ¿no? Dispongo de mis bornes, ¿no? Este sería el U, este sería el B, este sería el W. Este sería el, el Z, este sería el Y y este sería el X. De acá. Ahora, yo tengo que hacer cumplir esta conexión en triángulo. Entonces yo lo que tengo que hacer es unir el X con el B. Ok. Entonces vamos a hacer ese arreglo, ¿no? Perdón, W, ZX. Perdón, el U está unido con el Z. Ya, ok. Entonces, el U está unido con el Z. Vamos a poner otro color. Vamos a borrar esto de acá. Ya está. Para poder diferenciarlo. Bien. El U está unido con el Z.
¿Quién más? El X está unido con el B. A ver, Z, perdón, acá me equivoqué. A ver, es el Cambiar la ZXY. posición, Sí, profe. ZXY, perdón, ZXY, acá me equivoqué. ZXY. Bien, entonces el X está unido con el B. Y por último, el Y está unido con el W. Listo. Entonces, de esa manera les pregunto, ¿está mucho mejor el conexionado, sí o no? Sí, profesor. Mucho mejor, ¿no? Porque ya no está este tema, este conexionado tan engorroso, tan peligroso, porque fíjense acá ustedes cómo el cable está unido con el punto de alimentación y llega un momento que de repente se caliente, va a haber un corto, ¿no? Se pierde el aislamiento y genera lo que son los accidentes, ¿no? Como lo que son los cortos en este caso, ¿no? Entonces, es por ese motivo que ahora los motores vienen así dispuestos, por un tema de orden del conexionado. Entonces, ya de frente ustedes, ya, conexionan, hacen la conexión triángulo, ¿no? Y la conexión estrella, bueno, pues se mantiene, pues, ¿no? Entonces, ustedes hacen el puenteo desde acá. Listo. Bien. Entonces, ojo, dice que solo en los motores trifásicos de 6 bornes se realiza la conexión estrella-triángulo. Solo la conexión estrella-triángulo, nada más. ¿Ya? Bien, entonces esta es la conexión estrella, esta es como yo dispongo en las bobinas, ¿no? Recordando un poco, ¿no? Este es el inicio, este es el fin de la bobina. Inicio, fin de la bobina, inicio, fin de la bobina, ¿ya? Se consigue esta conexión al unir los finales de fase, ojo, miren acá, finales de la fase en un punto en común. Este punto común lo vamos a llamar lo que es el neutro. ¿Ya? Este punto central de la unión de estos tres lo vamos a llamar el neutro. A partir de ahí se obtiene la conexión estrella. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando hagamos el arranque estrella acá. ¿Okay? Debemos de conocer dos parámetros acá. La tensión de fase y la tensión de línea. A ver. Esto de acá, estas fases, estas líneas RST, ya lo vamos a llamar L1, L2 y L3. Bien, entonces, en una primera ocasión ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo se llaman esta medición que hacemos desde la línea 1 a la línea 2? ¿Cómo se llama? Tensión de línea, ¿verdad? Tensión de línea. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a llamar esa medición que hagamos nosotros, que midamos con nuestro multímetro, ¿no? Entonces, acá yo tengo lo que es un multímetro, ¿ya? Tengo mi multímetro, lo pongo en la escala de voltios, ¿ok? Entonces yo quiero medir el voltaje que existe entre la línea con respecto al neutro acá. También, si yo quiero medir de la línea 2 con respecto al neutro o de la línea 3 con respecto al neutro, lo vamos a llamar lo que es tensión de fase acá. Ojo, dos tipos de tensiones en una conexión estrella. Tensión de línea y tensión de fase. Bien, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta acá?
que la tensión de línea viene dada por la tensión que hay entre el U hasta el B y que es igual a la vez el voltaje que hay entre el B hasta el W y luego el voltaje que hay entre el W hasta el U. Entonces, estas las vamos a llamar la tensión de línea, ¿ok? Entonces, de acá de esos extremos, vamos a jalar nuestro cable y lo vamos a llevar a lo que es a nuestro, a nuestro contactor o de repente a un disyuntor, ¿ya? Lo vamos a llamar lo que es tensión de línea. Ahora, cuando hagamos la conexión y queramos medir el voltaje existente entre las líneas con respecto al neutro, la vamos a llamar la tensión de fase acá. Entonces, la tensión, el voltaje que hay entre el U hasta el N, el neutro, es igual al voltaje que existe, es igual al voltaje entre el B y el neutro. Es igual al voltaje que existe entre el W y el neutro. Esta la vamos a llamar la tensión de fase. Muy bien, entonces, ¿qué particularidad tiene esta tensión de fase? Entonces, ¿cómo es que sale esta medición? O sea, yo de repente mido la línea con respecto al neutro y tengo otra medición. Entonces yo ya sé que mi red de alimentación RCT puede ser 220, 380, 440. Entonces la pregunta es, ¿por qué me sale esta medición de la línea con respecto al neutro? Entonces, si estamos hablando de una conexión estrella, estimados, ya me tengo que regir a esta fórmula de acá. Es la tensión de línea va a ser dada o igual a la raíz de 3 por la tensión de fase acá. Supongamos acá que mi tensión de línea trifásica es de 380 voltios. Voltaje de línea es igual a 380 voltios. Les pregunto, estimados, ¿cuánto viene a ser el voltaje de fase acá? A ver. ¿190? A ver, trata de verificar bien acá. Tú tienes tensión de línea, que es esta de acá. Lo igualas a raíz de 3 por la tensión de fase. A ver. Vamos a ver acá. Si tenemos que la tensión de línea es 380 voltios, ¿ok? 380, lo vamos a igualar a raíz de 3 por el voltaje de fase, que es lo que yo quiero conocer, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir, ¿no? Voltaje de fase, ¿a qué sería igual? 380 sobre la raíz de 3. ¿Cuánto viene a ser eso? 219. Muy bien, gracias. Aproximadamente 220, ¿no? Aproximadamente. Bien, entonces el voltaje de fase va a ser de 219. Desde este punto de la línea con respecto al neutro. R. Desde este punto de la línea con respecto al neutro. 219. Y esta línea con respecto al neutro va a haber un voltaje de 219. En las tres fases. 219 acá, 219 acá y 219 acá. ¿Ok? Cuando hagamos el arranque estrella. Ok.
¿qué pasa con la corriente? Ah, bueno, la corriente de línea que pasa por acá va a ser igual a la corriente de fase, claro, la corriente de fase. La corriente que ingresa por acá va a ser igual a la misma que sale por acá. Vamos a ponerlo por esto, con lápiz. Que la corriente que ingresa por acá va a ser la misma al igual a la que sale. ¿Ok? Muy bien, ahora conexión triángulo. ¿No? Conexión triángulo acá. Entonces, vean acá ustedes cómo es que ahora la conexión en triángulo, ¿ah? Lo vamos a ver de esta forma. Dispongo las bobinas en forma de triángulo y observo acá, ¿no? El principio de bobina que es el U y termina el fin de bobina lo que es en X, ¿no? Principio, el B y el fin es el Y, principio es el W y el fin es el Z, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy acá enseriando el Z con el U, el X con el B y el Y con el W, ¿no? Justo como hemos visto en esta conexión, ¿no? Acá. ¿Ok? Ahora esto le damos esta forma al conexionador de la bobina, ¿ya? Y fíjese cómo este enseriado, esta unión, lo vamos a llevar a la línea, respectivamente. Esta unión, este enseriado, lo vamos a llevar a la otra línea y también esta conexión o este enseriado lo vamos a llevar a la otra línea. Muy bien, entonces, si yo sé que RST se llama voltaje de línea, si yo sé que RST es el voltaje de línea, ¿ya? Entonces, la tensión que yo alimento a esta fase también se llamaría voltaje de fase. Entonces, ¿qué me dice acá esto? Que el voltaje que hay entre el U y el X, ¿ok? De esta fase, va a ser igual al voltaje que existe entre el B y el Y. Es igual al voltaje que existe entre el W y el Z. Esto le vamos a llamar al voltaje de fase. Claro, estamos hablando de una fase independiente acá. Ahora, ¿qué pasa cuando energizamos de frente a esta conexión, este conexionado en seriado acá? El voltaje que existe entre el U y el B va a ser igual al voltaje que existe entre el B y el W. El B y el W. Ah, claro, esta es la línea 1. Esta es la línea 1. Esta es la línea 2. Esta es la línea 3. El voltaje que existe entre el W y el U van a ser el voltaje de línea, claro. Estoy llevando toda la tensión de alimentación de frente acá, a estas uniones, a esta conexión en triángulo. Entonces, eso de acá también lo vamos a llamar tensión de línea. Entonces, por lo tanto, ¿qué queda decir de esta conexión? Que la tensión de línea, L1, L2, L3, va a ser igual a la tensión de fase. Voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una red de alimentación trifásica de 220 acá, y acá también entre líneas, perdón, repito nuevamente, ¿ya? Si nosotros tenemos lo que es una tensión trifásica de 220 entre RS en la fase ST, 220 voltios, entonces esta tensión que va a recaer acá es la tensión de línea y está recayendo de frente a la fase, la vamos a llamar vamos a decir que la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase. ¿Ya? Bien.
Entonces, ¿qué va a pasar acá con esto acá? El parámetro de corriente acá va a cambiar. En un principio, en conexión estrella, fue en el tema de voltaje acá. Tensión de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Ahora, para conexión triángulo, la inferencia va a ser en que la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase acá. ¿Ok? Entonces, esas son las dos únicas diferencias. Uno fue para voltaje en conexión estrella y el otro fue para conexión triángulo, para el tema de la corriente acá. ¿Ya? Entonces, en conexión estrella, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Y para la conexión, conexión triángulo, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Ya, fíjense acá a tomar en cuenta estas dos fórmulas de acá. Ok, ahora vamos a hablar ya, ya para terminar esta parte, el arranque estrella triángulo. También famoso, también llamado el arranque a tensión reducida. Entonces, ¿por qué tiene ese nombre acá? ¿Por qué primero arranco en estrella y después en triángulo? ¿No? ¿Qué me dice acá? Este tipo de arranque se utiliza para reducir la intensidad al momento de arrancar un motor. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir acá? El funcionamiento de este arranque consiste en suministrar la corriente al motor mediante una conexión estrella y después de unos segundos pasar a la conexión a triángulo. Ahora, para hacerlo se usan tres contactores, ¿no? Uno de línea, en este caso principal, un contactor principal que está conectado siempre a la red trifásica y otro que hace la conexión en estrella y otro que haga la conexión en triángulo, ¿no? El cambio de estrella a triángulo se hace ya que los bobinados del motor, al estar conectados en estrella, consumen la raíz de 3 de la tensión nominal que le llega, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Dice que esto se reduce el par del arranque a un tercio y por otra parte también la intensidad, a un tercio de la intensidad también, que pasa por cada bobina. También se reduce también un tercio también. Entonces, de este modo, se evita que la intensidad de arranque, la corriente de arranque, sea tan grande como en el caso de un arranque directo en triángulo. Entonces, fíjense acá, vamos al K-décimo, ¿ya? Vamos al K-décimo, vamos a observar, ¿no? Lo que me quiere decir este concepto de acá. Primero paso en estrella y después paso en triángulo acá. Muy bien, vamos a buscar ya el circuito hecho. Este va a ser su taller para esta próxima clase. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, esta va a ser su siguiente práctica para el día miércoles, ¿ya? Entonces, vamos a llevar un poco el concepto acá lo que dice, ¿no? Dice que el funcionamiento consiste primero en arrancarlo en conexión estrella y después de unos segundos pasar la conexión triángulo. Entonces, nosotros, para hacer la conexión estrella-triángulo, nosotros lo hemos hecho mediante la bornera, desde acá, ¿verdad? Mediante la bornera de conexión del motor. Ahora, lo vamos a hacer a través del contactor. O sea, vamos a hacer el arranque estrella a través de y el arranque triángulo a través de los contactores acá. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer una simulación, ¿no? A ver, ¿cómo es que yo ya no hago el conexionado desde la caja de bornes, sino eh, desde frente, ¿no? Desde los cables que salen del motor trifásico de 6 bornes, lo voy a arrancar de frente conexionar mejor de frente con los contactores acá. Entonces, fíjense acá, ¿no?
dice que existen, para este tipo de arranque, dice que existen 3 contactores acá. Uno que es el contactor principal, que es el que va conectado de frente a la alimentación, mejor dicho, para habilitar la tensión trifásica, ¿ya? Luego, el contactor de estrella, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? De que yo en la caja de bornes tengo que hacer esta unión de acá, ¿ok? Tengo que hacer esta unión de acá, este puenteo. Entonces lo voy a hacer con los contactores esta vez. Fíjense acá, el W2, U2 y el B2, hagamos seguimiento, ¿no? Cómo es que de frente lo llevo acá, fíjense acá. Cada punto de conexión lo voy a llevar a un contactor, a un punto de conexión del contactor. En este caso la salida principal. Ahora, en la entrada principal de ese contactor, fíjense acá, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Un puenteo, ¿ok? Un puenteo acá. Entonces, fíjense, esto de acá es esto de acá, lo que estoy haciendo, ¿ok? Ahora, tengo mi contactor principal y mi contactor de estrella. Vamos a simularlo, ¿ya? Vamos a cerrar los dos térmicos. Bien. Ahora, vamos a arrancar el motor en estrella. Ahí está. ¿Ok? La tensión se suministra, el contactor principal habilita la tensión hasta este punto. Claro, todavía no ha arrancado en triángulo, ¿ya? Y fíjese acá cómo es que se energiza el KM1, que es el contactor principal, el contactor de estrella, que es el KM2, ¿ok? Hago el arreglo, el puenteo mediante la parte de los contactos principales para arrancarlo de esta forma al motor. Bien, entonces ahora dice que después de unos segundos, después de un tiempo, tengo que energizar al motor en conexión triángulo. Entonces, fíjese acá, pulso acá, donde dice contactor de estrella, dice, pulso acá el S3, y fíjese cómo deshabilita acá el contactor de estrella para pasarlo ahora a la conexión triángulo. Entonces vuelvo y repito, ¿no? Ahora este conexionado que lo hacía antes desde la caja de bornes, ya ahora lo voy a hacer mediante los contactores ahora. ¿Ya? Entonces fíjense acá. Cómo es que el cableado correspondiente va a estar conexionado en triángulo. Fíjense acá. El 1 se conexiona con el W2. El B1 se conexiona con el U2 y termino que el W1 se conexiona con el B2. ¿Ok? Entonces, vamos a validar esta conexión en nuestra caja de bornes acá. No, fíjense acá. El U1 se va hasta el W2. Entonces lo valido, lo corroboro. El U1 se va hasta el W2. Del B1 se va hasta el U2. Lo corroboro. B1 hasta el U2. Luego, W1 hasta el B2. W1 hasta el B2. Y ahí tengo lo que es mi conexión triángulo a partir del control con contactores acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
¿Por qué primero en estrella y después en triángulo acá? ¿No? ¿Recuerdan ustedes esa parte cuando en la clase anterior cuando mencionamos que la corriente se eleva de 5 a 7 veces su corriente nominal? Entonces, si nosotros tenemos lo que es un motor que trabaja en servicio, vamos a citar nuevamente acá en esa parte de la diapositiva, ¿no? Fíjense acá en la placa de datos del motor. Vamos a trabajar en este caso, ya, vamos a poner este caso ejemplar, ¿ya? Vamos a trabajar con un motor con conexión a 220 voltios y ya sabemos que en la placa de datos ya dice que consume lo que es 2.87 amperios, ¿ya? Entonces, fíjense acá, yo estoy trabajando a todo el servicio a todo el servicio nominal, a todo el voltaje de trabajo, al voltaje de servicio con la que va a trabajar mi motor, tal como me indica acá la placa del motor acá. Entonces, fíjense acá. Supongamos que yo arranco de esta manera el motor, ¿ya? En conexión triángulo, tal y como me dice acá, ¿no? Y que su consumo es de 2.87 para este tipo de conexión en 220 en triángulo. Entonces, multipliquen ustedes 2.87 por 5 y por 7. ¿Qué rango tengo yo, estimados? A ver. $2.87 por 5, 14.35. 14.35. Y si yo multiplico este mismo factor, ¿no? Este mismo dato, ¿no? 2.87 por 7. 20 amperios. 20 amperios, estimados. A ver. Entonces, la corriente es elevada, ¿correcto? La corriente es elevada. Entonces, mi pregunta es, ¿está bien arrancarlo así de esa manera el motor? No es cualquier corriente acá. 14 a 20 amperios no es cualquier corriente acá. ¿Ustedes creen que está bien arrancarlo al motor de esa manera? A ver, les pregunto. Si yo en la placa de datos del motor tengo lo que es una corriente, ya no de 2.87, que sea de 10 amperios, ¿ok? Que sea de 10 amperios. ¿Cuál es el rango de la corriente de arranque, estimados? 50, 70 amperios. 50, 70 amperios. Muy bien. Les pregunto yo, ¿estaría bien arrancar al motor de bajo esas magnitudes de corriente, bajo esos picos de corriente? Habría que sobredimensionar la medida estable. Entonces, no estaría bien, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que va a fluctuar la energía, la tensión se va a caer, ¿no? Y bajo esos picos de corriente elevados, ¿no? Entonces, la corriente nominal es de 10 amperios y el rango de corriente de arranque va a estar entre 50 a 70 amperios. Entonces, no está bien arrancar así un motor. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? ¿Por qué también se le llama atención reducida? Se le llama tensión reducida porque es la tensión en la fase en la cual comienza a energizarse acá. En conexión estrella, estimados, ya la tensión se reduce acá. La tensión se reduce. A ver, acá está el concepto acá. Arranca a tensión reducida. Esto más refiere a la tensión que recae en un inicio en conexión estrella, en la fase, a la tensión que recae en la fase acá. Si digamos, yo tengo una red trifásica de 220 voltios, ¿no? Yo energizo al motor en conexión estrella. ¿Cuánto vendría a ser el voltaje que cae acá en esta fase de acá?
Yo tengo acá. 27. Muy bien, gracias, estimado. 127 voltios. Muy bien, 127 voltios. Si baja la tensión, por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente? ¿Disminuye o no? Sí. También la corriente disminuye. Si el voltaje en la fase disminuye, por lo tanto, la corriente también va a disminuir también. La corriente también va a disminuir. Entonces es por eso que primero se arranca en estrella, porque se reduce la tensión a la tercera parte, perdón, a la raíz de 3, la tensión nominal, que en este caso es la tensión de la red, para luego, en este caso, volverlo a energizar a 220 voltios, que es el voltaje en servicio en conexión triángulo. Entonces, fíjense acá en esta, fíjense acá, ¿no? Fíjense acá en esta parte de esta curva característica, ¿no? De la corriente versus velocidad, ¿no? La corriente en estrella, en arranque estrella, y la corriente en arranque triángulo acá. Fíjense acá. Se reduce la corriente en conexión estrella, ¿no? Hasta que llegue a su velocidad nominal, ¿no? Y fíjense acá cómo hago el cambio a conexión triángulo, ¿no? Directo, dice acá, directo, ¿no? Directamente le llega la tensión, ¿no? Y fíjense acá cómo se eleva la corriente, pero ya no va a ser una corriente de esta magnitud. Si yo lo arranco la corriente en triángulo, se va a elevar a esta magnitud, a 6 veces. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. La corriente se va a reducir a esta magnitud de acá. ¿Ok? Y una vez que llegue a ese valor de corriente, se estabiliza, ¿no? A su corriente nominal y se estabiliza también lo que es su velocidad también. ¿Ya? Entonces, fíjense acá también cómo es que disminuye el voltaje y disminuye la corriente, ¿no? En conexión estrella, fíjense acá en el par acá, en el torque. Curva de par versus velocidad. Como en el par en arranque estrella disminuye también. Entonces, fíjense acá. 0.5 Newton metro, ya lo arranco, ¿no? Con un torque bastante bajo, ¿ya? Hasta que yo decida arrancarlo en triángulo, el par obviamente se eleva, pues, ¿no? El par se eleva y llega a un punto de estabilización del motor. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, la corriente se eleva en conexión triángulo y a la vez el par también aumenta. Entonces, eso lo van a notar cuando arrancan el motor en triángulo, van a ver como una especie de una sacudida más fuerte que el arranque anterior en estrella. Eso lo van a notar en algunas prácticas anteriores. Ya para estos días voy a mandar lo que es una práctica, no, voy a mandar lo que es un video, ¿no? De cómo se comporta el motor en arranque estrella y en arranque en triángulo. Ya, un video en vivo, ¿no? He grabado ya en Gamor. ¿Ya? Entonces, fíjese acá, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? Si lo arrancamos al motor en conexión estrella, su voltaje se va a reducir, ¿no? A la raíz de 3. Se reduce su voltaje y también se reduce su corriente, ¿ok? Su corriente. Cuando lo arranco en triángulo, en este caso ya cuando para ese momento el motor recibe de frente los 220 voltios, ¿ya? Su corriente, claro, obviamente va a aumentar, ¿no? Y el torque también se va a aumentar también, ¿ok? Fíjense acá. De un inicio 0.5 Newton metro, paso a triángulo y llego a 2 Newton metro. ¿Ok? 2 Newton metro acá. Entonces se estabiliza el motor y con eso reduzco lo que es el tema de las corrientes de arranque, las corrientes de pico. Recuerden de que si yo conecto de frente al conector en conexión triángulo, tal y como dice en la placa del motor, ¿ok?
yo ya debo de tener en consideración de que va a consumir de 5 a 7 veces este dato de placa del motor. Entonces, yo voy a tener esta curva de acá, este pico de corriente elevado. Entonces, a mayor potencia que ustedes tengan su motor, ya en su placa del motor, más va a aumentar el tema de la corriente, lo que dice en la placa del mismo motor. ¿Ya? Como por ejemplo les cité, ¿no? Si en la placa dice 10 amperios, el rango de corriente va a ser de 50 a 70 amperios, en ese rango, la corriente de arranque. ¿Ya? Bien, entonces, ya para culminar, con finalizar esta parte, ¿no? Dice que las tensiones de las bobinas del motor en estrella y triángulo, ¿no? Fíjense acá. Conexión estrella. Yo tengo lo que es una tensión de alimentación de 400 voltios, ¿ya? Y configuro el motor en esta conexión. Fíjense acá, en esta conexión. ¿Y cuánto sería el voltaje de fase, estimados? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el voltaje de fase? $230, profe. Muy bien, 230 en las tres fases, ¿ya? La corriente de línea es la corriente de fase, claro, en conexión estrella, ¿ya? Ahora dice acá, la tensión total se divide entre dos bobinas conectadas al motor, ¿ya? Y las bobinas quedan conectadas a 230 voltios, claro, porque ya hemos visto la fórmula, ¿no? Que la tensión de línea en conexión estrella es igual a la tensión de fase por la raíz de 3, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más? Si tenemos lo que es la conexión triángulo, ¿ya? Configuramos al motor de esta conexión, ¿ya? Puenteamos, claro, obviamente puenteamos acá el motor, ¿ya? Y la tensión va a recaer de frente al bobinado del motor, respectivamente la línea 1, la línea 2 y línea 3, ¿ya? Para cada fase, ¿ya? Entonces, es por eso que se le llama el arranque a tensión reducida. ¿Por qué? Porque en un inicio, en estrella, en el arranque estrella, las fases reciben esta tensión reducida a la raíz de 3 con respecto a la línea. Y cuando llevo a la conexión triángulo, toda la tensión de servicio de trabajo va a alimentar de frente a mis fases, a mi bobinado, a mi bobinado del motor mediante esta conexión en triángulo. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poquito, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase en conexión triángulo. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, estimados?